partes, donde tenemos aquí la y que representa la integral. Vemos que tenemos 3 elevado a x coseno de x diferencial de x. Entonces, para integrar esto, nosotros lo que vamos a hacer es recordar la integral por partes, ¿no? La fórmula, aquí vamos a anotarlo, que era u por db. Esto va a ser igual a u por v menos la integral de b por diferencial de u. Lo que tenemos que hacer ahora es elegir como u y db de estas dos componentes. U va a ser aquella que se puede derivar e integrar fácilmente, y db va a ser aquella que se puede integrar siempre, o sea, aquella que siempre va a ser fácilmente integrable. Entonces vamos a elegir aquí, en este caso, como db a coseno de x diferencial de x, y a u como 3 elevado a x. Entonces aquí lo anotamos, u va a ser igual 3 elevado a x, que sería una función exponencial, y db, vamos a anotarlo aquí, db va a ser igual coseno de x diferencial de x, para que se pueda integrar con su diferencial. Ahora, acá vamos a derivar u respecto de x. Tendríamos la derivada de una función exponencial 3 elevado a x por logaritmo natural de 3 por la derivada del exponente. La derivada de x es 1, entonces no afecta nada. Y este que está acá dividiendo pasaría a multiplicar y se queda ahí. Entonces podemos nosotros ya aplicar la integral por partes, ¿no? Así como nos indica la fórmula. Bueno, nos faltaría aquí obtener b. Entonces tendremos que obtener b es igual la integral de coseno de x diferencial de x. Entonces la integral de coseno de x es el seno de x. Ahora sí, nosotros vamos a reescribir aquí la integral por partes. Tendremos que la integral va a ser igual a u por b. Entonces u va a ser 3 elevado a x, ¿no? 3 elevado a x por b. Vemos que b en este caso es seno de x. Entonces pondremos aquí seno de x menos la integral de b, o sea, seno de x. Aquí pondremos seno de x diferencial de u. Vemos que tenemos aquí 3 elevado a x logaritmo natural de 3 diferencial de x. Vemos que hemos reemplazado aquí como nos indica la fórmula. Esta es pues la integral que tenemos aquí, ¿no? Y dice que es igual, entonces es igual 3 elevado a x seno de x menos la integral de b por diferencial de 1, y lo hemos reemplazado ahí. Y ahora sí vamos a simplificar o resolver la integral. Para eso vamos a borrar esto de aquí. Bien, entonces tendremos aquí la integral va a ser igual a 3 elevado a x por seno de x menos, aquí, esta es una constante, ¿no? Logaritmo natural de 3 es un número, por lo tanto sale fuera. Y tendremos la integral, en este caso, seno de x por 3 elevado a x diferencial de x. Entonces, aquí vemos que nos está quedando ya la integral, que está parecido a lo que teníamos al comienzo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es otra vez aplicar la integral por partes para esta integral que nos ha quedado. Entonces nuevamente vamos a tener que elegir a u, a db, ¿no? Entonces borramos esto de acá para poder continuar. Y vamos a anotar aquí quién va a hacer el papel de u y quién va a hacer el papel de b. Entonces acá pondremos u va a ser igual, nuevamente vamos a ponerlo a 3x, 3 elevado a x. Entonces tendremos que la derivada de u va a ser igual a 3 elevado a x por logaritmo natural de la base, o sea, de 3 por la derivada del exponente. Vemos que sería 1, entonces no pasa nada ahí. Y por su diferencial de x, dividiendo pasa a multiplicar. Ahora, ¿quién es en este caso? En este caso vemos que db sería seno de x, ¿no? Seno de x por diferencial de x para poder integrar. De aquí despejando vemos que la diferencial sería la integral de seno de x diferencial de x. Finalmente
la integral de seno es el menos coseno de x. Y acá entonces lo vamos a reescribir abajo, ¿no? Para poder continuar con la integral. Entonces tendremos que aquí la integral va a ser igual a 3 elevado a x seno de x menos logaritmo natural de 3. Y aquí nuevamente vamos a aplicar la integral por partes, ¿no? Aquí. Entonces vemos que es u por b. U es 3 elevado a x. Entonces podremos 3 elevado a x por b, que vemos que sería menos coseno de x. Y menos, acá pondremos menos la integral, porque estamos aplicando nuevamente la integral por partes para esta integral que nos había quedado. Entonces tendremos b, vemos que b aquí es menos coseno de x por diferencial de u. Y diferencial de u, vemos que tenemos aquí 3 elevado a x, logaritmo natural de 3 por diferencial de x. Y ya podemos cerrar entonces aquí corchetes. Y ya nos ha quedado ya simplificada la integral. Entonces vamos a borrar esto de aquí para poder continuar arriba. Y vamos a simplificar algunos signos. Entonces tendremos que aquí la integral va a ser igual a 3 elevado a x, seno de x, ¿no? Seno de x menos, acá vamos a hacer la propiedad distributiva, tendríamos menos con menos, más. Por lo tanto ahí tendremos más. Ordenamos, primero pondremos la constante, logaritmo natural de 3 y por 3 elevado a x. Esto para no confundirnos en paréntesis. Y por coseno de x. Por coseno de x. Ahora menos con menos, más. Pero con esto menos, menos. Esto de aquí sería logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3. Ya que estamos distribuyendo esto de aquí para este componente y para esta componente. Pero vemos que tenemos aquí en la otra componente, o sea, la integral, tenemos logaritmo natural de 3, que es una constante, así que sale fuera. Y al multiplicarse esto con lo que está afuera, va a quedar al cuadrado. Eso al cuadrado, y por la integral, vemos que sería entonces, ya hemos simplificado los signos, coseno de x por 3 elevado a x por diferencial de x. Y si nos damos cuenta, esto de acá es lo mismo que tenemos al comienzo, ¿no? Bueno, aunque está en orden, no está en orden, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces quiere decir que esta integral es lo mismo que esto de aquí. Por lo tanto, dijimos que la y va a ser igual a toda esa integral. Entonces podemos reemplazar aquí, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo. Acá tenemos que la integral es igual a 3 elevado a x por seno de x más logaritmo natural de 3, aquí es 3 elevado a x, este es x, por coseno de x menos logaritmo al cuadrado de 3, y toda esta expresión de ahí es una y, porque es una igualdad. Entonces lo borramos todo esto de aquí para poder continuar. Esto de acá es una y, ¿no? Así como habíamos anotado al comienzo, vemos que la y es igual a la integral que tenemos aquí. Es por eso que lo reemplazamos por una y. Entonces, esto de aquí podemos mandarlo al otro lado, ¿no? Al otro miembro. Entonces tenemos aquí la y que tenemos más, esto pasa con signo positivo, ¿no? Logaritmo al cuadrado de 3 y esto va a ser igual a 3 elevado a x por seno de x más logaritmo natural de 3 por 3 elevado a x por coseno de x. De aquí lo único que falta para poder hallar la integral es despejar la y. ¿Cómo despejamos? Pues factorizando y. Entonces factorizamos y factor común de 1 más logaritmo al cuadrado de 3. Cerramos paréntesis. Y esto va a ser igual a 3 elevado a x seno de x más logaritmo. Esto es logaritmo de 3 por 3 elevado a x por coseno de x. Entonces ahora
esto que está aquí multiplicándose, ya que son dos factores, lo mandamos a dividir y ya vamos a poder hallar la integral. Entonces finalmente la integral va a ser igual, todo esto de acá baja a dividir, entonces tendremos 1 más logaritmo natural al cuadrado de 3, ¿no? Esto borramos y ya tendremos nosotros nuestra integral. Esto va a ser 3 elevado a x seno de x más logaritmo natural de 3 por 3 elevado a x por coseno de x, y todo se divide entre 1 más logaritmo natural al cuadrado de 3. Y esa sería nuestra integral.